Me permito presentar a ustedes ahora al honorable integrantes de nuestro presidium. Agradecemos la presencia del magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. También del maestro Bernardo Batis Vázquez, consejero de la Judicatura Federal. La presencia del maestro Lino Pedro Bolaños Cayetano, magistrado en retiro del Poder Judicial de la Ciudad de México. De igual forma, la maestra Adriana Canales Pérez, magistrada en retiro del Poder Judicial de la Ciudad de México. Asimismo, la presencia del licenciado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores de la 66ª Legislatura. También del doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Ciudad de México. A la maestra Ariadna González Cerecedo, directora de Servicios Escolares de la Universidad Tepantlato. De igual forma, del doctor Enrique González Cerecedo, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Tepantlato y presidente del Colegio de Constitucionalistas de la Universidad Tepantlato. Y por supuesto, del doctor Enrique González Barrera, rector de la Universidad Tepantlato, presidente del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Aragón, Asociación Civil, y del Colegio Nacional de Asociaciones de Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Civil. Muy buenas noches. De igual forma, agradecemos la presencia del Consejo Académico de esta universidad, quienes nos acompañan. Sentimos orgullo de tener en cada una de las celebridades que reciben la presea Tepantlato a un profesionista competitivo en su respectiva disciplina, abocados a servir con calidad y calidez a la sociedad mediante el humanismo, la ética, compromiso social, mediante una visión integral e innovadora. Por lo que ahora tenemos que la presea al mérito parlamentario es para el licenciado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, nuestro flamante presidente de la Cámara de Senadores de la 66ª Legislatura, solicitando la presencia del senador de la República, Javier Corral Jurado, para escuchar la semblanza de nuestro galardonado. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Quiero saludar a todos los miembros del Presidium y particularmente a quienes hoy son galardonados con esta presea. Le agradezco muchísimo a la Universidad de Tepantlato la oportunidad que me brinda de corresponder esta noche a una amistad que se ha forjado en el compañerismo congresional con Gerardo Fernández Noroña. Él, que en otros momentos ha brindado algún testimonio sobre mi actuación política, ahora esta universidad me permite corresponderle con mi amistad. Y no voy a entrar en los formalismos de una biografía personal que muchos conocen, de una trayectoria llena de reconocimientos. Quisiera en esta ocasión hacer un trazo de algunos de las facetas, de los rasgos de la humanidad que envuelve a Gerardo Fernández Noroña, quien es distinguido hoy
con el reconocimiento al mérito parlamentario. Y de entrada debo decir que me parece un acierto, porque Fernández Noroña es un parlamentario por los cuatro costados. Nació para ser parlamentario. No solo en el término del polemista informado que participa del proceso legislativo, sino del parlamentario en su más aguerrida concepción, un debatiente natural. Yo he tenido la oportunidad de tener de contraparte en el debate parlamentario a Gerardo Fernández Noroña. Yo creo que algunos de ustedes recuerdan algunos de esos pasajes. Hay un debate, por cierto, muy visto en el YouTube, de un debate que tuvimos en la Cámara de los Diputados por allá del 2009. Debo decir que cuando uno escucha a Fernández Noroña en el Congreso, a veces uno piensa que es abogado, o cuando lo escucha en algunos posicionamientos de posturas más solemnes, más discursivas, uno piensa que es filósofo. Y luego cuando empieza a hacer recomendaciones literarias, no tiene uno duda que es como librero. De hecho, yo siempre he dicho, si Fernández Noroña hubiera nacido, por ejemplo, en Portugal, hubiera sido solo librero. Si hubiera nacido en Alemania, por supuesto que hubiera sido filósofo. En Italia, pues abogado. Pero nació en México y por lo tanto es casi todo ello junto. Y debo decirles que desde muy joven, cuando aún cursaba el bachillerato, inició su vida política. Y en la universidad ya demostraba su liderazgo y se las arreglaba para organizar a los vecinos de las unidades habitacionales del IMSS. Es que de muy atrás viene su inquietud y compromiso social, que lo llevaron más tarde a ser uno de los fundadores de lo que fue el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, hoy extinto. En el 95, reafirmando su compromiso con los más vulnerables, creó la Asamblea Ciudadana en Defensa de los Deudores de la Banca. Esta organización surgió para apoyar a quienes, afectados por la crisis económica y las políticas financieras de aquel entonces, vieron incrementadas sus deudas bancarias de forma desproporcionada. Pero su labor no se detuvo allí. También lideró una organización de taxistas en la capital, logrando la emisión de licencias de conducir permanentes, un triunfo significativo para ese gremio. Como legislador, Gerardo se ha destacado por su espíritu crítico, quisiera decir combativo, y su inquebrantable defensa de los intereses del pueblo de México. Ha sido 3 veces diputado federal. En el 2009 fuimos compañeros de legislatura. En el 2018 y en el 2021, representando no solo dignamente al pueblo de Iztapalapa, sino de todo México. Su voz en el Congreso siempre ha sido firme y clara. De Gerardo, sus detractores dicen no tiene pelos en la lengua. Y yo digo, no se le da la falsa cortesía, ni en el debate. En el 2012 y en el 2018 recorrió el país difundiendo la lucha contra las medidas arbitrarias del gobierno de Enrique Peña Nieto y promoviendo la participación ciudadana. Recuerdo que en ese entonces me invitó a impulsar el tema
de la revocación de mandato como herramienta democrática e impulsamos la campaña entonces contra el entonces presidente Peña Nieto, que se vaya. Motivo por el cual desde entonces el expresidente no nos quiere a ambos. En los últimos años, Gerardo ha encabezado asambleas informativas para concientizar sobre la importancia de la participación ciudadana y la defensa de los ideales de izquierda, promoviendo una transformación pacífica y profunda en nuestro país. Actualmente, como senador de la República, en la 66ª legislatura, funge como presidente de la mesa directiva. Un reconocimiento muy merecido a su trayectoria, a su lucha y vigorosa participación en el proceso de elección de la candidatura presidencial. Debo decir que se ha reconocido al inicio del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de los Senadores como el primer plebeyo en encabezar la Cámara Alta. El que ahora Gerardo Fernández Noroña sea el presidente del Senado es el reconocimiento a que en esa contienda interna, y a pesar de contar con recursos económicos muy limitados, de hecho, pues sin dinero, pero con amplias ideas y propuestas muy sugerentes, logró un sorprendente apoyo popular. Yo diría que fue no solo el dato sorprendente para mí dentro de ese proceso, lo digo como es, el dato más esperanzador de que la política puede recuperar un personaje de esta magnitud sin la mercadotecnia y sin el tonel de recursos de dinero que se le mete a las precampañas, que los contenidos y las ideas tienen valor y pueden tener sentido de éxito. Desde su posición en el Senado ha asumido la responsabilidad de conducir las sesiones y debates del Pleno. Contra toda apuesta, lo ha hecho con integridad y profesionalismo, sin renunciar a sus posiciones, a sus posturas y a sus convicciones. Cuando ha tenido que ir a debatir, pues se baja de la mesa directiva, asume su escaño, pide la palabra y expresa con naturalidad lo que piensa. Además de su actividad política, a Gerardo se le distingue por ser un lector voraz. Y esta es una faceta que a mí me entusiasma mucho de él. Esta pasión por la lectura le ha brindado una vasta cultura general, un amplio argumentario y una sensibilidad excepcional. Yo comparto con él, además de esta ya entrañable amistad entre nosotros, comparto con él esta condición del oficio librero. Un rasgo de su personalidad es que frecuentemente carga con él un libro, porque no desperdicia tiempo alguno ni de traslado, ni de tiempo libre para dedicarlo a la lectura. Y esta es una faceta de la que podemos disfrutar quienes estamos cerca de él y tenemos la oportunidad de la interlocución, del diálogo, del intercambio de ideas. Porque además la recomendación de los autores, la descripción de los libros, hace que esta faceta sea sensacional en él. Por ser sensacional en él, acaba de concluir su periodo como presidente del Comité de Asuntos Editoriales de la Cámara de los Diputados, donde ha desarrollado una actividad editorial sin parangón en la historia de la Cámara Baja. Es que ha editado y coeditado
al frente de esta importante comisión editorial, más de 230, 240 títulos, con una amplia pluralidad de corrientes, de ideologías, de géneros literarios. Distribuyó cerca de 111,000 ejemplares de estos títulos en todo el país, donados. Una de las obras editoriales más impresionantes de los últimos años en la historia del Congreso mexicano. Y esa vena librera, editorial y lectora habla de él y lo traza en sus rasgos fundamentales. Gerardo es amigo del mejor invento del hombre, según Jorge Luis Borges, el libro, porque sin duda el libro, lo decía Borges, es uno de los mayores inventos del hombre. Los demás instrumentos, decía Borges, son una extensión de su cuerpo. El telescopio, el microscopio, una extensión de su vista. La espada, una extensión de su brazo. Decía Borges que el libro, que el teléfono es una extensión de la voz. El arado, la espada, una extensión de su brazo. Pero el libro es otra cosa, porque es una extensión de la memoria y de la imaginación. Y nadie encarna de mejor manera esta figura que Gerardo Fernández Noroña. Para algunos de ustedes, como lo he dicho, pues no ha de resultar sorpresa que Gerardo y yo tuvimos diferencias y fuimos por un buen tiempo contrapartes en el Parlamento. Les decía que tuvimos debates intensos en la Cámara de los Diputados, pero esas confrontaciones nos llevaron a afianzar nuestra amistad, porque he aprendido a reconocer en él autenticidad, honestidad y un tesón inquebrantable. Gerardo es un luchador social nato, con un estilo único que a muchos genera resquemor por su frontalidad, por la constancia de su convicción y de su espíritu patriótico y guerrero. No obstante, en él yo he encontrado no solo a un amigo, sino a un compañero de batallas, pues como les decía, he contado con su acción solidaria en las causas que también he abanderado. Recordamos, por ejemplo, las reformas en materia de telecomunicaciones, la Alianza Ciudadana, la Caravana por la Dignidad en Chihuahua, entre otras muchas. Y hoy para mí es realmente un honor hacer este trazo, más que semblanza, de un hombre cabal, un mexicano singular, un patriota. Sí, ese concepto que a veces suena tan excepcional, pero que en él cobra sentido por su lucha por la justicia social y la democracia en nuestro país, cuya batalla es incuestionable. Su dedicación a las causas populares ha forjado una trayectoria ejemplar en la vida política de México. Quiero expresar mi más sincera felicitación por este merecido reconocimiento a Gerardo y aplaudirle otra vez su constancia y su compromiso en la construcción de un México más justo y más equitativo. Muchas gracias. Estamos capturando el preciso momento en que recibe el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña la presea al mérito parlamentario de manos del senador de la República, Javier Corral Jurado. Solicitamos amable mensaje de nuestro galardonado.
Pues muy buenas noches. Primero una disculpa por mi retraso, que ya explicaré, tiene plena justificación. Sé que el tiempo de todas y todos vale lo mismo. Soy muy honrado de recibir este reconocimiento junto con Bernardo Batis, compañero y amigo de lucha, con Lino Pedro Bolaños Castellano, con Adriana Canales Pérez, con Alfredo Fuentes Barrera y con Juanita Mena Guerra, compañera senadora. Y quiero agradecer al rector de la Universidad de Tepantlaco, Enrique González Barrera, a Rafael Guerra, presidente del tribunal, y a todas y todos los que acompañan a este presidio, y sobre todo a ustedes agradecerles. Y quiero, como quedó constancia, que Javier Corral Jurado es mi amigo. Si yo tuviera que recurrir a un abogado defensor, no tengo duda de que sería a él a quien escogería, con las palabras tan elogiosas que ha dicho sobre mi persona. Yo plantearía primero que mi agradecimiento, insistir en ello. La verdad es que cuando empecé en la actividad política, pues nunca pensé que iba a ser, pues ya no digo senador, ya no digo presidente del Senado, ni diputado, ni nada. Nosotros luchábamos convencidos de la transformación del país, convencidos de que esto no era la patria que nosotros queríamos, la desigualdad, la injusticia, el hambre, la desesperanza, los niveles de opresión y de autoritarismo. Comentaba yo, hoy fue el homenaje, por eso vengo hoy disfrazado, a Efigenia Martínez y Hernández del Congreso Mexicano, y cuando se dio la sesión de Congreso General le decía yo: Efigenia, si alguien nos hubiera leído la mano, nos hubiera dicho que tú ibas a presidir la Cámara de Diputados y yo las de senadores en la sesión de Congreso General, no lo hubiéramos creído nunca. Y Javier Solórzano, en una entrevista que me decía, bueno, de Ifigenia sí, pero de ti ni pensarlo, cómo iba a creerse que pudieras llegar a la presidencia del Senado. Son los tiempos de cambio que ha impulsado nuestro movimiento, un poderoso movimiento popular que ha abierto el camino para las hijas y los hijos del pueblo. Y nosotros estamos convencidos que este camino se debe abrir también en el Poder Judicial. Justo mi retraso tuvo que ver porque platicaba yo con una importante persona, de representante del Poder Judicial, y comentábamos sobre la importancia de encontrar una salida, un proceso de transición a la realización de lo que hoy es Constitución, y que ha planteado que el primer domingo de junio de 2025 las personas juzgadoras sean elegidas por el voto universal, secreto y directo de nuestro pueblo. Yo comentaba, lo he dicho públicamente, que es nuestra convicción que no nos vamos a mover ni un milímetro, que se va a elegir el primer domingo de junio de 2025 a la mitad de las personas juzgadoras y a la otra mitad en 2027. Y hago votos porque encontremos esa coincidencia de construir la transición, porque este proceso pues ha generado efectivamente, cuando oigo los currículums de los que ya recibieron el reconocimiento, pues un trato incorrecto, porque hay, por supuesto, dentro del Poder Judicial personas juzgadoras excepcionales, con humanismo, con preparación, con servicio al pueblo, y que en esta vorágine del debate que se ha dado, pues hay una descalificación general que tampoco ha sido nunca nuestro objetivo. Así es que yo no me alargo más, ya bastante tiempo se tomó ya casi se tomaba también el mío en la presentación, entonces no quiero alargarme más. Le agradezco mucho a Javier Corral Jurado sus palabras, agradezco mucho a la Universidad de Tepantlaco el reconocimiento, y agradezco mucho la tolerancia con nuestro retraso y el compartir con las personas que hoy también reciben el reconocimiento esta distinción. Termino. Tuve la fortuna de conocer a don Emilio Krieger cuando fundó la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y lo acompañé mucho tiempo en ese proceso, y me invitaba a las asambleas de la asamblea. Yo le decía: don Emilio,
si yo no soy abogado, yo soy sociólogo, ¿qué voy a hacer yo ahí en la NAT? Y me decía, usted aboga por la gente, ¿no? Bueno, pues sí, pues es abogado. Entonces, hoy me siento de alguna manera, si me lo permiten, entre colegas, y me doy el gusto de decir que soy doctor y de yerbero no me bajan. Bueno, que me diga que abogado, creo que no cometeré ningún exceso. Muchas gracias por su atención y que pasen buenas noches. Bueno, yo diría muchas gracias, camarada. Creo que el adjetivo le gusta más que senador. Muchas gracias. Y continuando con... Perdón, ni agradecí a mi familia, no me mido, la verdad, aquí hicieron un esfuerzo enorme de venir a acompañarme, mi compañera de vida, mis hijos, mi hermana, mis sobrinas, hasta mi nieto, ahí se anda helando el pobre, mi cuñado, y yo que ni digo nada, no la friego, diría de otra manera, pero no les tengo tanta confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a guardar esta foto del recuerdo, muy amable. Muy bien, continuando con nuestra